Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de este libro que me impactó mucho. Se llama La sombra de Orión de Pablo Montoya. Como muchos de pronto saben, me conocen, me gusta mucho la literatura contemporánea colombiana, soy licenciada en Ciencias Sociales y creo que una forma de conocer la historia de nuestro país, de lo que ha sucedido en más de 6 décadas de conflicto interno armado, un recurso poderosísimo es la literatura. Y por eso hoy voy a hablar de este libro y qué es lo que me llama la atención. Primero, me parece que es un libro, bajo mi criterio, es una memoria histórica novelada. ¿Y por qué les digo que es una memoria histórica? Bueno, se ubica en el territorio de la Comuna 13. Nací en Medellín, pero no soy paisa. Sin embargo, hay muchas situaciones que ocurren en Medellín que a mí me inquietan, me impactan, me gustan escudriñarlas. Por eso he leído mucho libro que lo vi reflejado acá, como El cielo a tiros, Rosario Tijeras, El olvido que seremos. Todos los vi acá y los anotaba al margen de la hoja. Es una memoria histórica que recoge diferentes relatos, incluso porciones de diferentes novelas. Le da voces a las víctimas, a los desaparecidos, a los milicianos, que en este caso pues llamémoslo guerrilla, a las fuerzas militares del Estado, ejército, policía, pero también a los paramilitares, al ciudadano del común, a la ciudad y al mismo país. Así tú seas del norte, sur, oriente, occidente del país. Yo me preguntaba por qué la sombra de Orión, por qué le pone la sombra de Orión. Llegué a él movida por conocer cómo fue la operación, porque pues con mi familia hemos ido al Grafitur, hemos hecho el recorrido, hemos visto a los hip-hop, a los raperos, hemos visto camisetas, hemos comprado los libros incluso que se distribuyen y se venden, hemos subido y bajado las escaleras eléctricas y me moví mucho por las historias que cuentan los guías turísticos de allá, de esas operaciones que han sucedido antes de Orión, la Mariscal, la marcha en silencio con las banderas blancas y los grafitis que van contando parte de esa historia, ¿no? De ese metarrelato que se teje como una ordimbre de muchos relatos y de muchas voces. Eso por un lado. Por otro lado, pues tiene una historia de ficción. En la historia de ficción hay un protagonista que es Pedro, es un profesor de una universidad, vive en el extranjero, regresa a Medellín buscando reconstruir su vida, empieza en una universidad, conoce a una de las estudiantes, se enamoran y esta estudiante vive en la Comuna 13. Le gustan los libros, tiene una biblioteca con su mamá, son recicladores, toda su familia es recicladores, pero es como ese punto bonito de lo que es la comuna, ¿no? Porque uno a veces tiene y entreteje unas etiquetas malucas. Eh, Mientras tanto, también se va tejiendo unos capítulos donde se van reconstruyendo, primero cómo fue la operación Orión, después pasa por las bandas y cuando va a introducirnos a las bandas de todo el conflicto interno que se ha vivido allí. Antes de eso, te hace una reconstrucción de cómo se configuró el territorio, de estos barrios, cómo llegaron y se instalaron en estas montañas, cuando hablamos del Salado, cuando hablamos de las desindependencias del 20 de julio, cuando hablamos de San Javier, y me parece estar viendo una tela como sin orden, pero con una riqueza cultural tan importante porque allí llegaron afros de las minas, porque llegaron desplazados de estas guerras bipartidistas de campesinos, porque allá arriba había un terrateniente con una finca inmensa y que la empezó a dividir por regalo suyo.
los gobernadores o los alcaldes que han sucedido en Medellín con sus propuestas de vivienda social. Vemos historias como la de la madre Laura y otros personajes famosos, y uno empieza obviamente no hay unos nombres explícitos, pero uno empieza a ver, uy, aquí está hablando de Fajardo, bueno, aquí está hablando de tal figura, está hablando aquí de tal alcalde, de tal presidente, y también aún de las figuras como Pablo Escobar, que en la historia es el mago, ¿no? Me llama tanto la atención tres maneras de hacer memoria histórica, aparte de la que les he contado. Entonces, una es Pedro, a través de la literatura le empieza a narrar historias, y además porque Pedro, que es el profesor de literatura, pues es muy movido por la influencia de los griegos, ¿no? De la Ilíada, la Odisea, donde los muertos hablan a los vivos. Entonces, con esa influencia, él reconstruye, él mismo dice que construye el capítulo de la Escombrera, donde los muertos hablan, donde los desaparecidos hablan, donde las familias hablan, y bueno, sacan esas voces allí aún infrahumanas, no sé, bueno, paranormales tal vez. Por otro lado, hay un personaje que es un miliciano que, a raíz de estos acuerdos de paz que también tocaron la comuna, se desmoviliza y él va configurando un mapa. Y en ese mapa grande va poniendo punto por punto y tiene una red de informantes de todas y cada una de las muertes que van pasando en estos barrios, ¿no? Que no es cualquier barrio, son muchos barrios y son barrios grandes. Y otra tercera forma de hacer memoria histórica es a través de Mateo, uno de los jóvenes de la comuna. Y Mateo es músico y él le llama la sonoteca. Entonces, hace una investigación muy rigurosa en la Escombrera. Para los que no saben, la Escombrera es esa fosa común donde han llegado, donde se presume que están los desaparecidos de tantas muertes que han acaecido allá. Son unas areneras de donde se toma material para hacer construcciones en la ciudad, pero donde han botado una cantidad de muertos, y donde como los desaparecidos no se saben dónde están, ese es el punto ciego. Él va hasta la Escombrera y hace capturas de sonidos, de voces, y por eso le llaman la sonoteca. Llega un punto también en que le da voz a los estudiosos o todas estas profesiones que han llegado a la comuna de una u otra manera. Y también hay algo que me pareció de realzar y de subrayar, se los voy a buscar, está en la página 336 de todo lo que es el Graffitour. Entonces, como una visión que pues no lo había considerado, y se muestra. La pornomiseria, miren esto. La comuna está enferma de geografía. Comienza diciéndome, aquí está hablando de un antropólogo que se llama Areola. Dice, por ser inaccesible y miserable, los gobiernos la olvidaron durante años. Salcedo ahora pretende convencernos de que por fin se preocupan por ella poniéndole estas escaleras modernas. Pornomiseria, agrega Areola. Y aquí y allá están las tenduchas de los souvenirs. Bueno, no sé si pronuncié bien. Como en otras partes se ven ruinas históricas y edificios honorables, aquí se ve la precariedad encaramada en las montañas para suscitar algo parecido al entusiasmo. Y se venden llaveros, postales, lapiceros, camisetas. Hasta la música, la hermosa rebelde, ha terminado domesticada, dice Arreola. También hay un libro sobre la comuna que se vende en los kioscos como un bestseller de barrio. Lo escribió un policía bonachón. ¿Hay policías bonachones? Pregunta Arreola, que participó en Orión y dice que la gente de por aquí, además de vivir agradecida con el presidente, el alcalde y los generales, es humilde, trabajadora y buena. ¿Será que ponemos un tenderete para vender fotografías de los desaparecidos de la Escombrera? Le dijo a Arturo. Y bueno, también quiero leer más adelante
cómo inicia el capítulo de La Escombrera. Ahí los dejo antojaditos. Si quieren conocer parte del país y cómo esta es una sombra que cobija todo, la Comuna 13, y esta es una sombra que cobija todo el país, aquí les dejo. Pablo Montoya.